Bienvenida, Jocelyn. Buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora por la cuenta J Psicosec y por la cuenta de profesor Leonardo, psicólogo. Bueno, ya sabes que hemos venido trabajando en este ciclo de conducta sexual sobre muchísimos temas que a las personas les llaman la atención, y una de nuestros aportes ha sido aportar información sobre áreas que normalmente no se tocan, sobre aspectos que no se tocan. Hablamos sobre las personas en la tercera edad, hablamos de las personas con diversidad funcional, hablamos de la sexualidad infantil, hemos hablado también de las personas con síndrome de Down. Y a ti se te ocurrió este tema muy interesante, de más, que es hablar con las personas con síndrome de Down, que también abarcan personas con esquizofrenia, disculpa, que abarca también una temática bien importante porque nos permite también abordar una diversidad de temas, una diversidad de trastornos psiquiátricos que están relacionados también con la sexualidad, aunque cada uno puede ser distinto, tienen elementos como que comunes, y de aquí se pueden derivar recomendaciones generales para personas que tengan trastornos con estas características, ¿no? Entonces, bueno, el tema escogido el día de hoy es esquizofrenia, es sexualidad y esquizofrenia. Pero antes de eso, me voy a permitir enmarcar un poco el tema, hablando un poco de lo que se supone que es la esquizofrenia, en términos generales, para que las personas puedan entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, la esquizofrenia entra dentro de lo que llamamos los trastornos psicóticos. Digamos que dentro de la psiquiatría clásica se habla de trastornos neuróticos y psicóticos, y un poco para que las personas se ubiquen, los neuróticos son aquellos, o los trastornos neuróticos son aquellos donde la persona sabe que tiene un problema, donde conoce la existencia del problema, mientras que los trastornos psicóticos, las personas tienen la problemática pero no son conscientes de que tienen esta problemática. La esquizofrenia entra dentro de los trastornos psicóticos. La persona no tiene conocimiento y se caracteriza básicamente porque hay desconexión con la realidad. Y bueno, es un trastorno crónico, digamos que la traducción sería de la palabra esquizofrenia sería mente dividida, es de una persona como que tiene dos mentes, ¿no? Como que tiene doble pensamiento. Otras de las características importantes de la esquizofrenia es que tiene lo que llamamos los síntomas positivos y los síntomas negativos, ¿no? Los síntomas positivos son un grupo de síntomas que aparecen y que normalmente no lo tienen las personas que no tienen el trastorno. Por ejemplo, alucinaciones, conductas extravagantes, ideas delirantes, pensamiento desorganizado, ese tipo de cosas. O sea, son síntomas que aparecen y que normalmente no tienen las personas que no tienen esquizofrenia. Y luego tenemos los síntomas negativos, que es como la disminución de algunos comportamientos que tienen las personas normalmente, las personas que no tienen el trastorno. Entonces, en este caso, hablamos de falta de motivación, hablamos de disminución de la memoria, de la atención, de la afectividad aplanada, este tipo de cosas, ¿no? Que comienzan a agudizarse y comienzan a presentarse en las personas con esquizofrenia. Hablo de todas estas cosas porque vamos a hablar de sexualidad y cómo esos elementos van a terminar afectando de alguna manera a esa expresión sexual. Y ya para culminar esta breve introducción, para darte la palabra a ti, sobre las posibles causas son diversas, ¿no? No hay una sola causa. La que más se comenta tiene que ver con una predisposición genética, porque se observa más prevalencia en los casos en la familia, es decir, en los familiares directos, tíos, abuelos, sobrinos. Ese es uno de los aspectos de los que más se comenta. Hay otros aspectos relacionados con la alteración del embarazo, del desarrollo, perinatales y postnatales, inmediatamente en el parto, que tiene que ver con falta de oxígeno, por ejemplo, hipoxia, algún tipo de infección, traumatismos, etcétera, etcétera, que pudieran explicar que algunas personas finalmente terminen sufriendo de esquizofrenia. Y también hay alteraciones morfológicas o funcionales o bioquímicas que tienen que ver con
el funcionamiento de áreas específicas del cerebro. Algunos mencionan también algunos factores familiares y sociales, pero esos factores no están determinados, no hay digamos, precisión, no hay consenso entre los especialistas para determinar que esos factores sociales, sino que los factores sociales y familiares son más bien disparadores de crisis, más que de causas directas de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, bueno, hecho esta explicación, no sé si quieres mencionar algo más de la esquizofrenia, pero voy a la primera pregunta, que es la más importante, ¿no? Esta condición de las personas puede afectar su expresión sexual. ¿Y por qué? Bueno, creo que has definido bastante bien la patología y cómo se organiza a nivel clínico. Y a ver, si va a tener algún tipo de implicación a nivel de nuestra sexualidad, porque obviamente al haber, primero, los aspectos positivos, que son alucinaciones, delirios, pues hay un cambio ahí de pensamiento importante, no hay una continuidad, se presentan pequeñas crisis que al fin y al cabo lo que terminan haciendo es que yo no me sepa ver como en totalidad, sino que yo tenga dificultades a la hora de pensar, expresar mi estado de ánimo y comportarme. Entonces, obviamente, al ser la sexualidad parte de nuestra vida y de nuestro ser, de nuestra identidad como persona, cuando hay un problema en mi proceso de cómo me configuro, pues obviamente va a haber ahí un impacto dentro de nuestra vida sexual. Además, porque los efectos que llamamos clínicamente negativos, pues van muy relacionados a esta falta de motivación, de interés, de desconfianza, alejamiento a tipos de relaciones con otras personas. Al fin y al cabo va mucho también con la apatía. Entonces, bueno, al fin y al cabo nos vamos alejando de elementos y de ciertas estimulaciones que pueden ser muy placenteras. Y una de las principales son las personas, ¿vale? Entonces me voy alejando un poco de la parte en donde yo me puedo relacionar con otros, y eso va a afectar obviamente mi forma de vincular, ¿vale? Tomando en cuenta que la sexualidad no solamente es genital y no solamente hablamos de un deseo sexual o una excitación de nuestros genitales, sino también cómo yo me involucro en relaciones, ¿vale? De diferentes tipos, tanto a nivel familiar como de pareja, ¿vale? Entonces sí va a haber un impacto, pero sí es verdad que ese impacto hay que saberlo manejar. Es un área dentro de esta patología que no es muy abordada, que de hecho como es un trastorno grave con muchas implicaciones, pues se ponen bajo la lupa otros aspectos, y obviamente pues lo primero que se hace es controlar crisis, medicar, acompañar a nivel más médico y psiquiátrico, y se dejan otros aspectos como la parte socioeducativa, como la parte de cómo la familia pudiese intervenir, educación sexual. Son aspectos que lastimosamente no toman mucha relevancia frente a este tipo de trastornos graves, ¿vale? Pero que debería estar ahí, porque por más que sea que la persona se medique y que tenga algún tipo de que la medicación ya de por sí trae sus consecuencias secundarias, pues aún así es importante que la persona sepa y reconozca desde quizás antes del diagnóstico que él también tiene un cuerpo, que tiene unas sensaciones, que se vea él como persona, y posteriormente pues también identifique que pues existen unas relaciones que pueden ser satisfactorias, y se ha demostrado de hecho que esas personas que tengan esa educación y que además se le explica de forma correcta su diagnóstico, las aplicaciones o el impacto que tiene dentro de su vida, se le da información de cómo la medicación también va a influir dentro de su vida sexual y de pareja, en caso de que tenga pareja, pues eso le da como más, bueno, cuando tienes más información estás más seguro también de las cosas que haces, ¿no? Entonces, el dar esa información al paciente va a hacer que esa persona pues pueda decidir y tomar decisiones un poco más apropiadas frente a las situaciones en las cuales se está enfrentando, ¿vale? No es lo mismo no tener idea de lo que va a implicar la enfermedad, a saber que la enfermedad va a tener cierto curso y que tú, en función a esa información que manejes, pues ya vas tomando decisiones para tu bienestar.
Ok, fíjate que eso que tú comentas es muy importante con relación al hecho de que las personas normalmente, llámese especialistas de salud o llámese, bueno, en este caso que normalmente es el psiquiatra, y los familiares básicamente se centran en el control de las crisis y de los brotes, ¿no? Y de la estabilidad, porque el comportamiento es muy bizarro, es bastante bizarro y puede alterar de manera significativa el funcionamiento doméstico o habitual de las personas. Entonces, claro, es como muy fácil prestar atención fundamentalmente en tratar de normalizar de alguna manera o calmar o regularizar las condiciones que habían antes de que hubiese la crisis, lo que hace de alguna manera que nos olvidemos pues de estos otros factores que tú mencionas, ¿no? De la calidad de vida, de la expresión de la sexualidad. Sin embargo, queda claro, aunque no sé si en todos los casos, ¿no? Pero queda claro que, porque hay distintos tipos de esquizofrenia, queda claro que estas personas no quedan despojadas del deseo sexual, entre otras cosas porque todas las expresiones o los tipos de esquizofrenia pueden darse de manera distintas y no todas están caracterizadas por una posible depresión. Aunque haya aparición de síntomas positivos y síntomas negativos, no necesariamente, y lo cual quiere decir que buena parte de esta población, de manera natural, pudiera seguir teniendo expresión de su deseo sexual abiertamente, ¿no? Y creo que esto que estamos comentando hoy, sobre todo va dirigido a los cuidadores, a los familiares que ya han logrado también estabilizar o han logrado dar un poco de tranquilidad a los episodios y que luego cómo podemos en ese proceso de estabilización y de normalización ayudar a la persona a que tenga su expresión sexual. Pero quiero también concentrarme en un punto que tú acabas de mencionar, pero que sigue siendo importante porque ya tenemos los síntomas positivos y sobre todo los síntomas negativos que pudieran abiertamente generar un efecto en la expresión sexual, disminuyéndola también. Pero a eso le agregamos la medicación. Hay una medicación, o sea, la medicación también trae un efecto. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, a ver, cuando una persona, o sea, los estudios demuestran que cuando una persona sufre este tipo de trastornos, que totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, pues hay que evaluar, no todas las personas tienen los mismos efectos, los mismos síntomas, ni siquiera tampoco tienen los mismos grados de un síntoma en particular, entonces bueno, habría que evaluar también, va a depender también de la edad del diagnóstico, qué cosas ha experimentado y ha podido vivir anteriormente, a nivel de su esfera sexual, pues también evaluar su historia sexual, ¿no? Cómo esa persona ha venido desarrollando su sexualidad, si ha tenido pareja, cómo se ha vinculado, cuál es la importancia también de las vinculaciones. No es lo mismo una persona que ha comenzado a tener unas crisis y ha sido diagnosticado muy joven, ¿no? Que al fin y al cabo pues su historia sexual va a estar más en consonancia con la enfermedad, a alguien que ha podido quizás vivir su sexualidad y su vida de una forma digamos más normativa o más tranquila o de una forma muy en particular, y posteriormente viene una crisis que detona el diagnóstico y pues ya comienza y cambia su vida repentinamente, ¿vale? O sea, va a depender mucho de la persona y de la situación en particular. Pero sí es verdad que, bueno, cuando la persona sufre de este tipo de trastorno, lo que se ha demostrado es que hay alteraciones en los circuitos neuronales, en la parte de todo lo que tiene que ver con neurotransmisores, ¿vale? El neurotransmisor que está más implicado es la dopamina y todo el circuito pues que ella genera. Sí, no voy a intentar no hablar muy técnico, porque si no nos enredamos todos y ahí, bueno, sí. Eso se estudia y es bastante complejo. Pero bueno, al tener un circuito implicado, existen unas medicaciones que trabajan con ciertos tipos de neurotransmisores, pero que actualmente sí es verdad que hay uno que otro medicamento que está teniendo mayor efecto, pero que por lo general los que se han utilizado toda la vida tienen efectos secundarios, y son efectos secundarios muy potentes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no trabaja por zonas súper independientes, sino que trabaja por zonas, pero que todo se relaciona. Entonces, cuando queremos atajar o arreglar un problema con un neurotransmisor, ese neurotransmisor trabaja en conjunto con otro. Entonces, cuando yo intento arreglar un circuito, pues altero otro.
y cuando altero a otro, pues tengo que medicar para trabajar ese circuito que estoy alterando, y ese va a tener unos efectos secundarios que me va a alterar otro circuito, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, una sola medicación, por eso a veces este tipo de trastornos es casi que imposible que se medique con una sola pastilla, y por eso el listado enorme de antipsicóticos, porque al fin y al cabo uno arregla un problema, pero desarregla otro. Exacto, entonces básicamente pues hay que estar muy pendiente. Cada persona es un mundo, cada persona va a tomar la medicación o le va a hacer efecto la medicación de una forma diferente, y uno de los efectos secundarios que se presenta en la mayoría de los fármacos es la disminución del deseo sexual, ¿vale? Esa capacidad que yo tengo de sentir esa motivación, ese interés por acercarme a elementos que me den satisfacción, que me generen bienestar, ¿vale? Entonces, al alterar eso, y también, bueno, hay otros medicamentos, dependiendo de la situación, pues que pueden alterar también la eyaculación, pueden alterar la erección, pueden la erección tanto en femenino como en masculino, ¿vale? O sea, puede alterar que no haya deseo, que la lubricación, exactamente, que no haya deseo, entiéndase esta como erección y como lubricación vaginal, y pues bueno, también van a venir con ellos consecuencias de validez también de mi cuerpo, de cómo gestionar ese tipo de situaciones, y por eso es tan importante lo que decíamos de los médicos, que sepan dar información y educar de forma correcta sobre qué tipo de tratamiento, o sea, primero el diagnóstico, ¿no? O sea, explicar realmente cuáles van a ser los síntomas que la persona puede experimentar y que está experimentando, un poco que la persona, por eso es importante que vaya también con un psicólogo, porque la terapia cognitivo-conductual lo que va a ayudar es que la persona pues también se pueda preparar un poco mejor frente a ciertos estímulos que como tú bien comentabas, pues a nivel familiar pues pueden haber situaciones que puedan detonar ciertas crisis, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, el poder acompañar a esta persona a nivel terapéutico pues va a ayudar a que tenga la capacidad poco a poco de ir entendiendo cuáles ciertos estímulos van a poder ser detonantes de ciertas crisis, y cómo también darle herramientas a la familia para poder evaluar de forma correcta ciertas situaciones. Entonces, cuando se da ese acompañamiento, también es importante explicarle que esa medicación van a tener efectos secundarios, y que esos efectos secundarios van a estar relacionados muy directamente con su estado de ánimo, con la forma en la que sienten deseo, que probablemente se sienten un poco más apáticos, que van a ver un poco como confundidos, ¿no? Porque no van a entender mucho la situación, y al darle esa información, sobre todo si, por ejemplo, la persona tiene una pareja, pues va a haber obviamente un impacto dentro de la dinámica de pareja, porque si han sido de quizás, no sé, haber tenido intimidad con frecuencia, pues esa intimidad entendida como coito va a disminuir, ¿vale? Entonces, por eso es importante la educación, porque es intentar no centralizar la sexualidad en el coito y en los genitales, sino más en la intimidad, en el compromiso, en la necesidad de afecto. Porque sí es verdad que la medicación afecta a los genitales y afecta a nivel neuronal y neuroendocrino, pero no afecta el cómo la persona siente amor y cariño, ¿vale? Que son cosas completamente diferentes. Entonces, el que esté afectado cierta función sexual no significa que la persona no exprese o no sienta cariño, amor, necesite comprensión, necesite sus momentos de intimidad, ¿vale? Una cosa no tiene por qué estar relacionado directamente con la otra. Ok, y eso implica entonces, creo que lo estás diciendo de manera implícita, que hay que abrir los espacios, hay que ofrecer como que los espacios para que estas personas puedan también expresarse. ¿Eso es lo que quieres decir también? Exactamente, porque al final cuando diagnosticamos o cuando la persona se presenta en estas situaciones, también pues por lo general, al ser patologías tan graves, pues bueno, obviamente comienza toda la parte de la medicalización, pero también de institucionalizar a las personas, lo que hace que, como hablábamos en live anteriores, que bueno, que la privacidad, el espacio de la persona consigo mismo, con su cuerpo, esa conexión que también va a tener algún tipo de implicación, pues bueno, se ve afectada, y que necesite quizás un poco más de apoyo en ese aspecto, y también espacios donde ellos se puedan, pueden estar solos, si tienen una pareja pues puedan intimar, ir
esto lo digo intentando quitarnos la idea de intimar solamente follando, ¿vale? Porque también, o teniendo algún tipo de relación coital, tomando en cuenta que las personas cuando están en estas situaciones necesitan de un apoyo emocional, ¿vale? Y las parejas o las posibles parejas, o en sus momentos donde no están en crisis claramente, sino que están más estables, tienen la necesidad, como cualquier otra persona, de poder vincularse, ¿vale? Uh-huh. Entonces, estas personas, además, después de cierto periodo de estar medicado, pues cuando ya llega a cierta estabilidad, pues puede realmente tener una vida bastante normal, bastante cotidiana, haciendo las cosas que le gustan, pero lastimosamente el diagnóstico es un diagnóstico que pesa mucho y que también va a tener muchos prejuicios y va a hacer que ciertas personas pues no sepan cómo acercarse a ellas, ¿no? Entonces ellas también viven con un diagnóstico encima, con una etiqueta que más allá de todo lo que pesa el trastorno, pues a nivel social también tiene sus implicaciones, ¿vale? Entonces por eso es tan importante hablar mucho más de este tipo de trastornos y cómo implica, cómo afecta o cómo se altera o cómo viven su sexualidad, porque parece que también caen en lo mismo que hablábamos de los niños o los adultos mayores o las personas, por ejemplo, con algún síndrome de Down o con TDAH, o sea, pasan a formar este grupo de personas que si cumplo con ciertos criterios, entonces ya yo no tengo sexualidad, ¿no? Ya no soy una persona, ya exactamente, ya no soy una persona fértil, entonces por ende ya no puedo disfrutar. Como tengo estas situaciones que se me complica quizás o es un poco más, o es diverso la forma en que yo me vinculo, entonces no tengo la necesidad de, ¿vale? Además que también se juega un poco con que como pueden llegar a tener crisis bastante potentes, pues pueden ser bastante agresivos en algunos momentos, pues hacen de que, bueno, que si tienen una pareja, entonces hay como un desbalance ahí, ¿no? O sea, uno va a ser el pasivo, el otro el que lleva el control, el activo, entonces como que dentro del imaginario social no se ve, no se entiende cómo una persona con este tipo de trastorno puede llegar a tener una relación, ¿vale? Con otras personas, o puede tener intimidad. Entonces, bueno, es un poco de fomentar espacios donde la persona se pueda conectar con su cuerpo y pues entienda un poco por los procesos que está pasando y haya un especialista o muchos especialistas que le pongan atención a esta esfera tan importante. Mira, ¿y la práctica sexual qué puede hacer? ¿Puede empeorar el cuadro clínico? ¿Lo puede mejorar? ¿Hay algo sobre eso? ¿Se ha dicho algo sobre eso? Lo que se habla realmente, o lo que más se ha trabajado es que si realmente el tener intimidad, el que puedas tener comprensión, cariño, el que puedas tener relaciones afectivas importantes ayuda a mejorar la calidad de vida, a mejorar el hecho de cómo yo me veo dentro de este mundo, porque no es lo mismo estar solo, recordemos que somos seres sociales, ¿no? Y que al fin y al cabo el estar solo con un diagnóstico tan potente donde los síntomas es realmente esa desconexión de, como tú decías al principio, ¿no? De desconexión de mente-cuerpo, desconexión hasta de tener como dos realidades dentro de tu propia cabeza, es una situación bastante complicada, pero en la medida en que tú puedas conectar afectivamente y puedas tener lazos emocionales importantes y significativos, eso hace que la persona se sienta más segura, aumenta su autoconocimiento, su autoconfianza, y al fin y al cabo va a ayudar a que vea el mundo desde una perspectiva diferente. Okay. Y bueno, no va a afectar, o sea, ya a nivel de actividades o de acto sexual, pues va a depender un poco de el tipo de medicación que esté tomando. Si es verdad que actualmente pues ya llevan varios años en el mercado ciertos medicamentos que pueden ayudar, o pues con base a sus medicamentos específicamente antipsicóticos, pues se pueden, están generando fármacos que ayudan a aumentar la libido sin necesidad de influir directamente con los antipsicóticos. Entonces, bueno, realmente se está dando prioridad a este tipo de síntomas porque se ha demostrado que es importante, ¿vale? Que aumenta significativamente la calidad de vida de la persona, porque, repito, al fin y al cabo te ves como una persona
te vinculas contigo mismo a nivel emocional y te vinculas con otro, y eso al fin y al cabo siempre va a ser satisfactorio y beneficioso para la persona. Perfecto, en términos de sí, claro, en términos de calidad de vida. Mira, ¿y tú crees, y si es posible que una persona con esquizofrenia pueda tener pareja? Totalmente. Hay que tomar en cuenta que, bueno, obviamente probablemente no sea tan convencional o lo que nuestras expectativas por eso necesitamos seguir formando y educando a nivel sexual, porque a veces nos quedamos con lo que ya nos han enseñado desde lo que debería ser una familia, lo que significa tener una pareja y lo que significa tener ciertas relaciones eróticas, ¿no? O sea, ya lo tenemos como muy establecido. Y realmente, un poco en la línea de lo que hemos venido hablando en todo este ciclo, es un poco de no todo lo que nos enseñaron es lo que todo el mundo le gusta hacer, o no lo que nosotros pensemos que nos gusta a nosotros es la realidad y es la norma para todos. Es un poco de evaluar igualmente como cualquier otra persona sus gustos, qué le apetece, cuáles son sus necesidades en ese momento, y si la persona, en este caso, sea desde antes del diagnóstico o después del diagnóstico, también está abierta y está dispuesta a asumir también nuevos retos a nivel de relacionarse. O sea, con esto quiero decir no de que tengo que hacer yo un esfuerzo por la otra persona, sino un esfuerzo en cambiar los patrones de relaciones que hemos venido, con las que nos hemos ido criando, ¿no? Si es una persona que es abierta a experimentar otro tipo de situaciones, entiende que son situaciones poco normativas, pues probablemente va a ser mucho más satisfactoria para esa persona y van a poderse vincular sin ningún inconveniente, ¿vale? Es un poco de experimentar, repito, el cariño y el amor se sigue presentando en personas con este trastorno, y lo importante es encontrar a alguien en el cual yo pueda compartir y pueda tener una intimidad, y que al fin y al cabo pueda compartir esta forma de relacionarme, ¿vale? Que no es probablemente la más normativa o lo que nosotros hemos o nos han enseñado cómo debería ser las relaciones de pareja, ¿vale? Así es. Mira, y quiero preguntarte también, en algún momento hablamos del papel de los profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, sexólogos, trabajador social, enfermero. Te pregunto, ¿cuál es el papel de estos profesionales en el cuidado, en el tratamiento de estas personas? ¿Dónde deberían poner énfasis? ¿Por dónde deberíamos trabajar? Bueno, claramente al principio, pues obviamente en tener un buen diagnóstico, identificar realmente cuáles son los elementos los elementos o las situaciones que detonan crisis, evaluar también esa historia, como tú comentabas al principio, la historia médica, familiar, porque bueno, se ha demostrado que realmente parece ser un fallo de nuestro circuito cerebral, ¿no? Hay algo que altera ciertas sustancias, ciertos circuitos, y bueno, eso hace que se presente este tipo de diagnóstico. Y posteriormente, en no ver solamente a la persona como una enfermedad, como algo que está dañado, sino que dentro de esas mismas limitaciones que la persona tiene por su trastorno, se puede fomentar y se puede trabajar en una sexualidad sana, ¿vale? O sea, con base a ciertas limitaciones que tenemos de base, porque, las tenemos, o sea, hay unas limitaciones que hace que pues se tenga que trabajar desde otro punto de vista, pues no invalidar desde ya, porque al no ser lo más lo que normalmente estamos acostumbrados, entonces no existe o no es necesario trabajarlo, sino todo lo contrario, seguir teniendo en cuenta que esa persona, independientemente del trastorno que tenga, sigue siendo una persona, ¿vale? Sigue siendo válida y sigue teniendo sentimientos, emociones y necesidades de vinculación y de apego, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, esa persona necesita de cuidados, y que esos cuidados van a ayudar a que esa persona no sea una persona que esté medicada y que esté dando vueltas en un lugar, sino que también tenga un sentido de vida, ¿vale? Yo creo que eso es algo que hace falta mucho en este tipo de situaciones, porque a veces hay personas que necesitan mucho apoyo, o sea, o son bastante dependientes, pero realmente no todas. O sea, realmente es un grupo bastante pequeño en comparación con todos los diagnósticos que existen. Entonces yo creo que el profesional, tanto de psiquiatría como de medicina, tiene que estar un poco más sensibilizado a la hora de no solamente tratar con una enfermedad, sino que tratar con una persona, que esa persona merece y necesita, al fin y al cabo, estar bien consigo mismo,
no importa las adversidades o las situaciones que se presenten. Y pues que dentro del sistema de salud, pues los psicólogos, sexólogos, educadores, pues tengamos mayor presencia, porque al fin y al cabo es lo que decía quizás al principio, el médico y el psiquiatra está ahí para medicar y para dar cierto acompañamiento, pero al fin y al cabo el psicólogo estudió y además, pues, o sea, para hacer acompañamiento, para acompañar tanto a la persona que sufre este trastorno como a su familia y darle herramientas para vivir, porque al fin y al cabo esta situación no nos condiciona completamente nuestra forma de actuar, o sea, condiciona ciertos aspectos, pero digo lo mismo, o sea, si por una enfermedad ya nos quedamos encerrados en cuatro paredes, pues realmente ¿qué estamos haciendo? Sí. Estamos invalidando a una persona por simplemente tener ciertas características que no son quizás igual que el resto, pero volvemos a lo mismo, la diversidad no solamente sea a nivel sexual, sino también a nivel de pensamiento, de cómo estructuramos, y que sí es verdad que hay unas situaciones bastante delicadas en este tipo de trastornos, porque no hay que tomarla a la ligera, pero repito, son personas que sienten, que necesitan, y que si siempre y cuando se pueda aportar esta información veraz y apoyo, tanto psicológico como sexológico, va a aumentar considerablemente la calidad de vida y bueno, su propia evolución. Así es. Sí, fíjate, esto es importantísimo, todas estas cosas que estás comentando, porque nosotros los profesionales tenemos que evitar tratar de encasillar, porque además en algunos casos nuestros procesos formativos nos llevan o nuestros procesos de formación institucional o los lugares donde funcionamos, donde trabajamos, nos obligan a llevar estadísticas de personas que tienen enfermedades. Y a veces hay que entender que la finalidad de llevar una estadística es muy distinta al tratar a una persona que tiene una condición, una enfermedad, porque cada uno de nosotros es distinto y la expresión de la enfermedad o de la condición puede darse de manera distinta. Pero además esa persona tiene una historia de vida, una historia de aprendizaje, una interacción de vida, y por lo tanto puede tener competencias muy bien desarrolladas y algunas competencias deficitarias. Solo cuando estudiamos a la persona de manera independiente nos damos cuenta por dónde podemos sacarle punta para ayudarlo a trabajar en su propio proceso y y también quizás tendremos que tomar en cuenta cuáles de aquellas competencias no podrán ser desarrolladas o deban ser desarrolladas. ¿Me explico? Eso apunta mucho a lo que tú decías al principio. Si tenemos una persona con esquizofrenia que viene de una historia de interacción de intimidad frecuente, alta, con parejas estables, es bastante probable que esa persona venga con un repertorio y luego de su proceso de rehabilitación pueda rápidamente volver a acercarse a eso. Es muy distinto a una persona que no ha tenido aproximaciones sexuales. Entonces ahí está la clave también del profesional, sobre todo del psicólogo, porque del psicólogo, del sexólogo, el psiquiatra también, de identificar esas diferencias individuales que nos permiten coadyuvar o ayudar a la rehabilitación o a la normalización, si lo podemos decir de alguna manera, o al restablecimiento de una vida con mayor condición, con mejor calidad de vida. Entonces ahí está lo importante. Y eso, por supuesto, creo que por ahí también va un poco el tema de la educación sexual, de la que tú siempre has hablado. Porque la educación sexual no es solamente, fíjate, cuando hablamos de las disfunciones sexuales, hablamos de educación sexual para la pareja. No hablamos de educación sexual para el hombre eyaculador precoz o el hombre con disfunción eréctil, ni tampoco con la mujer que tenía dispareunia o que tenía vaginismo, lo que sea, ¿no? Estamos hablando de la educación sexual para la pareja. En este caso, un individuo con síndrome de Down, un individuo con esquizofrenia, no solamente debe ser educada la familia, es muy importante, y él oportunamente será educado para entender esto, entender estas diferencias individuales, entender cómo la expresión de su deseo debe desarrollarse o debe buscarse alguna manera de que ese deseo esté satisfecho, de propiciar condiciones y espacios para que se dé, y que además, bueno, por supuesto que en la medida que la persona tenga mejor calidad de vida, eso seguramente va a impactar positivamente al desarrollo o mejoramiento de su cuadro clínico.
Entonces, bueno, esto te lo comento porque finalmente creo que seguimos dando básicamente vuelta en lo mismo, ¿no? Sobre cómo esa manera, o yo creo que entre otras cosas tenemos que también mejorar esa manera de ver al ser humano, no verlo como una etiqueta, como alguien que lo segmentamos en un recipiente color verde, y bueno, ahí está, y a los del verde se les trata así necesariamente, no, es mucho más que un diagnóstico, es mucho más que una etiqueta, es una persona... Las etiquetas es complicado. Así mismo es mucho más que eso, y que el tema no es solamente, no es un tema de derechos humanos, por decirlo de alguna manera, no solamente identificarlo con una etiqueta, no, es que para el profesional de la salud, el poder restablecer a ese, o sea, si se queda en la etiqueta, no va a poder ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de esa persona. O sea, el profesional de la salud tiene que ir más adentro, tiene que ir a la historia, a las particularidades, a determinar los detonadores, los aspectos, las fortalezas que tiene esa persona y todo aquello que pueda apoyar, ¿no?, a que el restablecimiento de la salud, de la calidad de vida de esa persona se haga muchísimo más rápido. Jocelyn, bueno, totalmente de acuerdo contigo. No sé si querías comentar algo más con relación a eso. No, totalmente de acuerdo contigo, y eso, y creo que para finalizar, el tema de las etiquetas es muy potente, no solamente con las etiquetas de enfermedades de trastornos mentales o de diferentes tipos de espectros, sino que también las etiquetas que constantemente la sociedad y nosotros necesitamos colocarnos para encajar dentro de una situación en particular. Creo que es una de las cosas que de hecho ahorita más que, o sea, está mucho en consulta, de que sobre todo en jóvenes, que necesito una etiqueta donde yo me siento cómodo y donde yo me siento que pertenezco, ¿no? Y que necesito además tener para yo estar seguro o segura de dónde estoy y cuáles son mis límites, ¿vale? Y con los límites es donde quería llegar, o sea, al fin y al cabo las etiquetas ponen límites muy muy fuertes que a veces la persona puede necesitar en ciertas situaciones, pero en otras lastimosamente lo que hace es, valga la redundancia, limitar. Limito mi expresión sexual, limito mi calidad de vida, limito porque así me han dicho que tengo que hacerlo, ¿vale? Cuando realmente, y cuando comienzas a limitar, pues tu cerebro se va a ir ajustando un poco a esas limitaciones. Si no me desarrollan, por ejemplo, la capacidad de pensar de forma positiva, buscándole soluciones a las situaciones y dando quizás una visión más óptima, pues obviamente mi cerebro va a quedarse con lo negativo porque es el circuito que más va como dices, a prenderse la lucecita, o sea, es la conexión sináptica que va a mantenerse, ¿vale? Entonces, si solamente pensamos de una forma en particular, hacemos que otros sistemas ni se prendan, ni jueguen un papel dentro de nuestra dinámica, y por ende nos quedemos atados o refugiados en una sola cosa, ¿vale? Entonces, estas etiquetas necesitamos seleccionarlas de forma un poco más adecuada, y si las seleccionamos, pues también entenderlas, ¿no? Y entender que es algo que va a condicionar ciertas características de mi persona, pero no toda la persona. Así es que de hecho las etiquetas van en contra de la plasticidad cerebral, y una de las cosas características de la plasticidad cerebral es que algunas áreas pueden sustituir funciones de otras, no de la misma manera, pero pueden hacerlo. Entonces la pérdida de funciones a veces se puede desarrollar con otras áreas que pueden auxiliar. Entonces, claro, cuando tú colocas etiqueta, tú colocas prácticamente irrecuperable, ¿no? Entonces eso va en contra de la plasticidad cerebral, ¿no? El hecho de que yo puedo desarrollar otras funciones, puedo desarrollar la misma función, o simplemente puedo potenciar otras áreas que sí efectivamente la persona tenga, que, como te digo, colaboren o contribuyan a su calidad de vida, a su restablecimiento, de ser posible, lo mejor posible, y a la expresión saludable, y a una expresión saludable general. Entonces, bueno, por eso es que para los profesionales de salud mental, las etiquetas, con cuidadito, las utilizamos como una guía para algunas cosas, pero lo que tiene que ver para la definición funcional del problema y el tratamiento final, la etiqueta no ayuda mucho,
lo que va a ayudar es precisamente un estudio muy pormenorizado del sujeto, de sus condiciones, de su historia, de lo que sí puede, de lo que no sabe, de lo que podemos y de qué cuenta para llevarlo adelante. Y eso nos puede ayudar a hacer miles de cosas. Totalmente de acuerdo. Me acabo de recordar, o sea, acabo de ir a la universidad contigo, increíble. Por favor, vayan a todos los cursos que este señor hace porque son excelentes. Yo creo que el mejor profesional que he conocido a nivel de terapia, de verdad. Con toda sinceridad. Gracias. Jocelyn, yo te quiero agradecer porque, bueno, ambos hemos disfrutado muchísimo y la gente también lo ha comentado mucho, todo este ciclo de conducta sexual. Y hemos llegado al final de este ciclo de conducta sexual, hemos llegado al último tema que queremos desarrollar. Hay muchísimos temas más que se pueden desarrollar, pero creo que hasta acá hemos hablado bastante. Sin embargo, queremos decirle también a las personas que vienen más cosas. Vamos a trabajar más adelante también en un ciclo de parejas. Ahora vamos al ciclo de parejas, que lo vamos a anunciar adecuadamente, pero también queremos adelantarle no solamente a los profesionales de la salud, sino también al público en general, que más adelante vamos a ofrecer algunos cursos generales específicos para el público general y también cursos de formación para profesionales del área de la salud sobre algunos de estos temas, sobre todo en los temas de sexualidad y luego también en los temas de pareja. Entonces lo vamos adelantando, pero lo próximo que vamos a hacer pues es vamos a hacer un ciclo sobre parejas, ¿sí? Que es un tema que también le interesa mucho a las personas y que está muy relacionado con esto que hemos hablado en este ciclo. Así que quiero agradecerte muchísimo tu presencia por aquí, quiero agradecerte la manera tan pedagógica y profesional en que nos has apoyado. Yo quiero invitar a la gente que te siga en tu cuenta, que te siga en JPsicosep, si quiere recibir algún tipo de apoyo tuyo. Me parece, lo hemos hablado en otros momentos, me parece que eres una profesional genial, que eres muy buena en lo que haces, así que los que quieran desde el punto de vista clínico, como psicólogo, y los que deseen como sexóloga, pueden ubicar a Jocelyn por JPsicosep. De momento, pues yo los invito a que se suscriban a su canal, y también que se suscriban al canal de YouTube Profesor Leonardo Hernández Mate, que puedan ver todas estas transmisiones si les interesan, que van a ser siempre en diferido. Normalmente las publicamos los días martes. Los invitamos a seguirnos, a que vean las transmisiones, a que le den me gusta y que estén pendientes de las próximas transmisiones que vamos a tener, que sin duda les van a gustar, creo que todavía más. No sé qué más le quieres decir a las personas, Jocelyn. No, pues que yo encantada de verdad de haber compartido este ciclo de conducta sexual contigo, de verdad que halagada de poder ser, primero fui tu paciente, ahorita iba a decir, tu estudiante, y que ahorita podamos ser colegas, de verdad que me llena de mucha emoción y alegría, y que nada, que las cosas que vienen van a ser mucho mejores de lo que ya hemos podido presentar. Son temas muy interesantes, son temas que tienen que seguir, se tienen que seguir trabajando, y que pues en la unión está la fuerza. Yo creo que entre más profesionales podamos seguir hablando de estas situaciones, van a ser situaciones en las cuales la gente la va a ver como más comunes, las van a tomar más en cerca, porque a veces hablamos, bueno, no, una persona con esquizofrenia, una persona con síndrome de Down no está tan cerca, y sí, en cada familia hay una persona que puede ser diferente quizás, pero que dentro de la diferencia está lo positivo, está lo genial, lo divertido, y que al fin y al cabo todos tenemos el mismo derecho y las mismas posibilidades de ser felices y de tener buena calidad de vida. Entonces yo creo que estos espacios ayudan a que tanto las personas como las personas en común, como los profesionales del área, pues puedan acercarse a esas realidades de una forma diferente. Claro. Así que nada, muy contenta de continuar contigo en este camino. Claro que sí, seguiremos teniendo cosas interesantes. Así que recuerden suscribirse a JPsicosep y seguirnos en el canal de YouTube Profesor Leonardo Hernández. Me despido y hasta la próxima. Gracias por estar aquí con nosotros. Feliz tarde, feliz noche. Gracias, Leo. Igual, hasta luego. Chao. Chao, pues. Nos vemos.